Y llegamos a el ecorégimen, que es un poco más, que tiene unas características, digamos, distintas sobre el resto de ecoregímenes que estamos hablando. Este va dirigido tanto a tierras de labor como a leñosos, a cultivos permanentes. Es un importe fijo con independencia del secano del regadío. Son 56,05 euros por hectárea. Nos garantizan el pago de todas las hectáreas con las que nos acojamos, siempre y cuando tengan derechos de ayuda básica a la renta. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus obligaciones? En el caso del secano, tenemos que dejar un 7% como elementos no productivos. En regadío nos obligan a que esa superficie de elementos no productivos suponga un 4%. Y en leñosos, igual, un 4%. Si nos acogemos a este ecorégimen con parte o el total de nuestra explotación, nos van a obligar a cumplir el BECAM 8, un 3% de elementos no productivos. Un 3% de elementos no productivos. Luego, el 3% de cumplimiento del BECAM más el 7% del cumplimiento del ecorégimen, o más el 4% del cumplimiento del ecorégimen. Está muy bien filosofar sobre qué es un elemento no productivo, si es una isla de monte en mitad de una parcela de labor, si es una corriente de agua y tal. Pero nos lo tienen que definir en SIGPAC para poder saber lo que estamos declarando, ¿vale? Por ejemplo, charcas, ¿vale? Parece ser que sí van a ser elementos no productivos que computan a estos efectos, ¿vale? Luego, yo lo que quiero es que os llevéis una idea general de cómo va a funcionar esto. Luego hay muchas particularidades, ¿vale? Muchísimas. Nos llevarían a estar aquí 3 o 4 horas. Entonces no tiene sentido, ¿vale? Las particularidades esas ya las iremos estudiando explotación por explotación. Y aquí he puesto lo que son elementos no productivos autorizados para el ecorégimen de los espacios para la biodiversidad. Por ejemplo, podemos utilizar barbechos de biodiversidad, que consisten en que no se puede dedicar a la producción agraria a ese barbecho durante 6 meses consecutivos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. 6 meses consecutivos, ¿vale? Ese barbecho tiene que estar semillado con 2 mezclas de especies elegibles de familias distintas. Especies que vendrán en un catálogo, que se publicará en el Real Decreto que regule esto. Y no se puede cosechar. Es decir, yo puedo semillar un barbecho con beza y trébol, pero luego eso no lo puedo cosechar. Lo tengo que dejar ahí 6 meses consecutivos entre este periodo. Si yo siembro el 1 de enero, pues el 30 de junio estoy libre. Si yo hago esta práctica en el 7% de mi explotación de secano, pues me pagan la superficie acogida al ecorégimen a 56 euros. O bien, siembra sin cosechar. Consiste en dejar el porcentaje correspondiente, en función a que sea secano o regadío, sin cosechar hasta el 1 o el 30 de septiembre, no lo tenemos claro, ¿vale? En principio podría ser el 1, yo pongo por prudencia el 30. Pero bueno, aunque fuera hasta el 1 de septiembre, nosotros sembramos nuestros cultivos, elegimos qué parte de la explotación que cumple con el 7% no vamos a cosechar. Lo marcamos en la PAC. Esta parcela no las voy a cosechar para acogerme al ecorégimen de biodiversidad, ¿vale? Y eso se queda sin tocar como mínimo hasta el 1 de septiembre. Puedo elegir no cosechar una cebada, o una avena, o un guisante, lo que sea. Cualquier cultivo que tengamos dentro de la explotación, ¿vale? Si tenemos zonas en nuestra explotación que sean un poco más deprimidas, donde se coja menos kilos por hectárea, que estén más cerca de un cerro y no nos interese o sea más complicado acceder a la cosechadora, etcétera, 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 todo lo que se nos pueda ocurrir,
podemos tratar de alcanzar esta superficie sin cosechar con ese porcentaje, con esa superficie, perdón. Ahí no podría pasar el ganado tampoco, ¿no? No. O bien, podemos dejar islas de biodiversidad. Son franjas de superficie donde se implantan al menos, ¿vale?, 2 familias de vegetación con dosis mínimas de siembra, es igual que esto, ¿vale? Pero son franjas y no se permite su recolección y esas franjas tendrán un mínimo de 2 metros de ancho y una longitud de 25 metros de largo como mínimo. Pueden ser mucho más grandes para cubrir la superficie. Si tenemos una corriente de agua, ¿vale?, y dejamos una franja de 5 metros de la orilla del cauce hacia adentro, ¿vale?, y la semillamos con 2 especies diferentes, estamos cumpliendo el BECAM correspondiente, ¿vale?, porque no la vamos a tocar, y además nos puede servir de isla para la biodiversidad. Si nuestra explotación necesita 5 hectáreas y yo saco una con esto, que yo creo que sería mucho, porque no sé cuánto tendría que lindar un río con una finca para eso, pero bueno, 1 hectárea de aquí, 2 de aquí y otras 2 de aquí, y ya tendría mi superficie para la biodiversidad. ¿Sí? Aquí sí puedes sumarlo con las 3 opciones. Aquí puedes decidir qué utilizar en cada parcela, no, en el total de la explotación puedes conjugar las 3. Porque al final, vamos a ver, esto hay que entenderlo con la filosofía con la que se ha pensado. Es decir, este corregimen está basado en cubrir el suelo. Si tú me cubres el suelo en un 7%, yo te pago tanto. Además, me lo cubres con unas especies concretas. Vale. A la administración le da igual que se los cubras con algo que se llama barbechos para la biodiversidad, que islas para la biodiversidad, que siembra sin cosechar. Le da igual. El caso es que quiere el suelo cubierto. Sí, pero una pregunta, ¿lo puedes hacer con uno de los puntos? Sí. Los 3... Con uno de los 3, con 2 de los 3 o con 3 de los 3. No hay ningún problema. En el caso de los leñosos, tienes que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, tú puedes coger el perímetro de un olivar, si te es posible, y sembrarlo con dos especies diferentes. Y si cubres la superficie con la que te estás acogiendo haciendo eso, pues te pagan el ecorégimen. ¿Sabes? En la siembra sin cosechar, que no me queda claro, ¿puede ser solo de un mismo cereal o tienen que ser 2 cereales? Las siembras sin cosechar pueden ser un solo cereal. De cebada, Claro. el 10% de cebada, lo cumples. En los barbechos para la biodiversidad y las islas de biodiversidad no está permitido utilizar ni herbicidas ni fitosanitarios, ¿vale? Claro, tampoco le vas a echar abono, ni abonos. En las siembras sin cosechar sí que está permitido utilizar herbicidas y fitosanitarios. Aquí sí que está permitido, ¿vale? Pero en cualquiera de los casos tú esto no lo puedes tocar hasta esas fechas. Oye, una pregunta. Yo tengo, por ejemplo, 100 hectáreas y quiero cogerme a siembra sin cosechar. Dejo 7 y punto. Sí. Es que entendía antes que también hay que cumplir el BECAM 8. Claro, sobre esas 100 hectáreas tendrás que tener al menos un 3%, ¿vale? Además de este 7. Ah, vale. Además de este 7. Es cierto que la normativa va a contemplar pues, que las terrazas, si tenemos olivos en terraza, las charcas, si la finca tiene charcas, los muretes, si la finca tiene muretes, etcétera, etcétera, todo eso me va a sumar como superficie, como elementos no productivos con los que yo me pueda acoger a esta ayuda. Pero también es cierto que la suma de todos esos en una explotación mediana no va a suponer prácticamente superficie como para no tener que hacer esto. Es imposible, ¿vale? Porque esas superficies son minúsculas en SIGPAC cuando nos las encontramos. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de esto, pues tener el suelo cubierto, ¿vale? Esta imagen de SIGPAC, ¿vale?, pertenece a superficie cultivada, superficie explotada obligatoriamente por el aeropuerto de Ciudad Real. Por las particularidades de ser el aeropuerto, les han obligado ya desde hace mucho tiempo a tener franjas de biodiversidad, ¿vale? Aquí ya se aprecian en una imagen de SIGPAC
dónde han ido dejando las franjas para la biodiversidad. A lo mejor esto tiene 20 metros o 30 metros de ancho por 2000. Bueno, pues ahí ya tienen una superficie de franja para la biodiversidad, que las han dejado donde ellos han considerado mejor, da igual, ¿vale? El resto puede estar cultivado, ¿de acuerdo? Esto ya se ve en SISPAC, eso es una franja para la biodiversidad, ¿vale? El barbecho semillado es más familiar, el no cosechado igual, ¿vale? Esos son franjas para la biodiversidad que ya se ven ahí, aún no están determinadas como tal con un epígrafe en SISPAC, pero sí que en mi imagen se pueden ver.